¿Sabías que algunas monedas de medio dólar de Kennedy valen una pequeña fortuna? Sí, esas que quizás tienes guardadas en casa podrían valer miles de dólares. Hoy te muestro cuáles son las más valiosas y cómo identificarlas. Quédate, que esto te va a sorprender. Imaginemos por un momento que estás a punto de pagar tu café de la mañana. Sacas unas monedas del bolsillo, y entre ellas, ves un centavo de Lincoln de 1970, con la marca de CKD de Denver. Es solo un centavo, sucio y olvidado. Pero, ¿y si te dijera que ese pequeño disco de cobre, que muchos considerarían irrelevante, podría ser la llave para una fortuna de más de $800.000? Esa es la diferencia abismal entre un gastador y un coleccionista. El gastador ve valor nominal, el coleccionista ve oportunidad, historia, y potencialmente, una riqueza oculta que ha estado circulando justo bajo nuestras narices. Hoy, vamos a desentrañar el misterio de una de las monedas más escurridizas y valiosas del siglo XX, el centavo Lincoln de 1970 con marca D. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que miras tu cambio suelto. Para entender la leyenda de esta moneda, primero debemos sumergirnos en su contexto histórico. El año 1970 fue un periodo de intensa producción para la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Solo la CECA de Denver acuñó más de 2.8 mil millones de centavos de Lincoln, una cifra astronómica que, en teoría, hace que esta moneda sea todo menos rara. La gran mayoría de estos centavos, los que ves a diario, solo valen su valor nominal o, en el mejor de los casos, el valor de su cobre fundido, que ronda los pocos centavos. Entonces, ¿qué es lo que dispara el valor de una de estas monedas hasta las 6 cifras? La respuesta no está en su cantidad, sino en su anomalía. No estamos hablando de cualquier centavo de 1970, estamos hablando de un fantasma acuñado. Un error que lo convierte en un unicornio numismático. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Has oído hablar alguna vez del error del techo flotante? Es un fenómeno que ocurre cuando el troquel no imprime correctamente los detalles del Lincoln Memorial en el reverso. En lugar de estar unido al edificio, el techo parece flotar en el espacio, un error sutil pero muy codiciado. Pero el verdadero santo grial, la pieza que hace latir más rápido el corazón de los coleccionistas, es aún más esquivo. Vamos al grano, a la confrontación con la realidad numismática. El centavo de 1970 de que estamos buscando tiene que ser algo más que una moneda común. Estamos hablando de una combinación específica de errores que la convierten en una rareza extrema. La moneda que ha alcanzado cifras cercanas a los $840.000 en subastas no es un simple centavo desgastado. Es una pieza que ha sido calificada en un estado de conservación casi perfecto, como MS-67 Red, y que además posee un error de acuñación dramático y perfectamente visible. ¿Qué tipo de error? Imagina un troquel con rotura o un cospel desplazado, tan significativo que es inconfundible. No estamos hablando de un pequeño rasguño o una mancha. Hablamos de una evidencia clara de que el proceso de acuñación falló de una manera espectacular, creando una pieza única que nunca debió haber salido de la fábrica. De hecho, se han documentado casos de monedas de 1970 con errores de acuñación tan severos que apenas se reconoce la fecha, conocidos como sin fecha y que, aún así, pueden alcanzar precios de entre $3 y $20. Pero la diferencia entre ese error común y el que buscamos es abismal. La verdadera joya, la que podría cambiar tu vida financiera, es aquella que combina una perfección técnica en su conservación con un error que la convierte en una obra de arte única. Es el sueño de cualquier cazador de tesoros. Ahora, la pregunta del millón, o más bien, de los 800.000, ¿dónde puedes encontrar esta moneda? El valor de mercado para una pieza en condiciones excepcionales es simplemente asombroso. Hablamos de una cifra que ronda los $840.000 para los ejemplares de mayor calidad, aquellos que han sido certificados por los servicios de autenticación más estrictos del mundo. ¿Puedes imaginarlo? Un solo centavo, que costó una fracción de un centavo para fabricar, podría valer más que una casa. Pero, ¿y la esperanza de encontrarlo en tu cambio? Aunque la probabilidad es infinitesimal, no es cero. En 2013, un ejemplar en MS-65 se vendió en una subasta por apenas $49, una cifra que contrasta brutalmente con el valor de las gemas de alta calidad, demostrando que el mercado premia la perfección y la rareza extrema. Las guías de precios, como la de Gracie,
Establecen que un ejemplar en MS67 más RD podría tener un valor estimado de $3,500, lo que ya es un retorno espectacular sobre su valor nominal, pero aún lejos del sueño de la fortuna. Este es el momento de la verdad, el clímax de nuestra búsqueda. El mercado está más caliente que nunca, y la emoción de la caza es un motor poderoso. Este es el llamado a la acción. Deja de mirar tu cambio suelto como simples monedas. Cada centavo de 1970 de que pasa por tus manos es una oportunidad, un billete de lotería que podría estar a punto de cobrar. Revisa tus frascos de monedas, busca en cajones viejos, pregunta a tus familiares. La próxima vez que recibas un centavo de 1970 no lo gastes. Míralo 2 veces, examínalo con atención. Podrías estar sosteniendo en la palma de tu mano un billete de vuelta a la libertad financiera. En conclusión, el centavo Lincoln de 1970 con marca de CKD es un recordatorio perfecto de que la fortuna puede esconderse en los lugares más insospechados. Su valor no reside en lo común, sino en lo excepcional, no en la regla, sino en el error. La historia de esta moneda nos enseña a mirar más allá de lo evidente y a comprender el valor oculto que puede residir en los objetos cotidianos. La combinación de una producción masiva y la rareza de un error específico crea un mercado fascinante donde la paciencia y el conocimiento pueden ser inmensamente recompensados. El potencial de una fortuna de más de $800.000 es un faro que atrae a coleccionistas y soñadores, por igual. Sin embargo, el viaje no termina aquí. La numismática está llena de secretos, y esta es solo una de las muchas historias que esperan ser descubiertas. Si te ha fascinado la posibilidad de encontrar una fortuna en tu propio bolsillo, te invito a seguir explorando con nosotros. En nuestro próximo episodio, desvelaremos los misterios de otra moneda que ha desconcertado a expertos durante décadas. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte la próxima oportunidad de descubrir un tesoro que podría estar esperándote. Escucha. Detente. Antes de que gastes ese puñado de cambio que tienes en el bolsillo o en el fondo de ese frasco olvidado en la cocina, necesito que mires de nuevo. No, no es una moneda cualquiera. Esa pequeña pieza de cobre podría ser un billete de lotería, un pasaporte a la libertad financiera que has estado esperando. Mientras millones de personas gastan estas monedas en chicles o para completar el cambio en el supermercado, hay un grupo selecto de personas, los que realmente saben, que se están volviendo millonarios con el cambio de su bolsillo. Hoy, vamos a hablar de una de las leyendas más escurridizas de la numismática, el centavo Lincoln de 1968. Un fantasma acuñado, un error que vale más que el peso del oro, y que podría estar escondido en tu casa en este mismo instante. Olvídate de las criptomonedas y de las acciones volátiles, estamos hablando de una inversión tangible, histórica, con un valor que ha alcanzado cifras astronómicas de hasta $820.000. ¿Estás listo para descubrir si eres un gastador o un coleccionista? Porque esta decisión podría cambiar tu vida. Déjame llevarte al año 1968. Estados Unidos estaba en un torbellino de cambios. La Casa de la Moneda había eliminado las marcas de ceca de las monedas entre 1965 y 1967 para desalentar el acaparamiento, pero en 1968, las cosas volvieron a la normalidad, o eso parecía. La ceca de San Francisco reanudó la producción de monedas de prueba, y por primera vez en años, se reintrodujo la icónica marca S en las monedas destinadas a los coleccionistas. Sin embargo, en medio de este caos burocrático y la alta demanda de producción, se cometió un error que se convertiría en leyenda. Se produjeron 2 tipos principales de errores en este año, y es crucial que los entiendas para saber qué buscar. Está el famoso doble cuño, un error de acuñación donde el dado golpea la moneda 2 veces ligeramente desalineado, creando un efecto de sombra o duplicación en las letras y la fecha. Este tipo de error, especialmente en las monedas de prueba de San Francisco, puede alcanzar valores de miles de dólares. Pero hay otro error, aún más raro y valioso, la marca de ceca S repunchada. Un fallo de la matriz que deja ver una doble impresión de la letra. Cualquier pequeña anomalía en esta pieza de cobre podría ser tu boleto dorado. Ahora, vamos a lo técnico. No estamos hablando de cualquier moneda desgastada. El Santo Grial de 1968 es una moneda con una calidad excepcional. Los coleccionistas buscan piezas en estado de ceca o proof,
que significa que nunca han circulado y conservan su brillo y detalles originales. El color es fundamental, una moneda red, rojo vibrante, vale mucho más que una brown, marrón, o red brown. Las cifras de acuñación son tu mejor aliado. La ceca de Denverde produjo más de 2.8 billones de monedas, mientras que San Francisco S solo emitió 258 millones. En teoría, las de San Francisco deberían ser más escasas, pero el verdadero tesoro está en los errores. Por ejemplo, un centavo de 1968 acuñado sobre un planchón de 10 centavos. Un error de plancha, se ha vendido por más de $11,000. Pero la joya de la corona es el 1968 S no S o sin marca de ceca. Este error ocurrió en las monedas de prueba, donde un dado de Filadelfia se envió a San Francisco sin la marca de ceca S. Se cree que solo existen unas pocas docenas de estas monedas, y algunas han superado los $30,000 en subastas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Recientemente, ejemplares de 1968 S en condiciones MS68 han alcanzado los $7,400, y se habla de que ciertas combinaciones de errores podrían estar acercándose a ese mítico valor de $820,000 en el mercado privado para piezas únicas o con una certificación perfecta. Detente un segundo. Respira. Y ahora, piensa. ¿Cuántas veces has mirado tu cambio sin prestar atención? Cada vez que pagas en efectivo, estás jugando a la lotería. Esa sensación de emoción, ese miedo a perder la oportunidad de tu vida, debería estar resonando en ti ahora mismo. Porque el mercado de la numismática está en llamas. Los precios de los errores de 1968 no han dejado de subir. En 2021, un 1968 S calificado MS66 más se vendió por $5,000. Las monedas con errores de cuño, como el doble cuño, están siendo cazadas por inversores y coleccionistas de todo el mundo. La urgencia es real. No es solo una moneda, es un activo refugio en un mercado incierto. La combinación de su rareza, su historia y la creciente demanda está creando una tormenta perfecta. Existen guías de precios como el Gray Sheet que registran cada variación, y los expertos de PCGS y NGC son los árbitros de la autenticidad. Tu misión, si decides aceptarla, es convertirte en un detective. Busca en tus frascos, en el fondo de los cajones, o ve al banco y pide rollos de monedas de un centavo. Busca esas marcas, esos errores. No subestimes el poder de tener un ojo entrenado. En conclusión, la diferencia entre ser millonario y seguir siendo un simple gastador está en la atención al detalle. El centavo Lincoln de 1968 es la prueba viviente de que la riqueza puede estar escondida, a plena vista. El mercado te está dando una señal, una oportunidad única de formar parte de una historia de tesoros modernos. No dejes que esta oportunidad pase. Investiga, verifica, y si encuentras algo inusual, no lo gastes. Llévalo a un profesional, certifícalo, y podrías estar sosteniendo el pago de tu jubilación en la palma de tu mano. Esto no es un sueño, es la realidad de la numismática. Pero espera, porque la historia de las monedas raras no termina aquí. En nuestro próximo vídeo, vamos a desentrañar el misterio de otro gigante de la numismática, una moneda que ha batido récords y que podría estar esperándote en el lugar más inesperado. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas el próximo capítulo de esta cacería de tesoros. La riqueza te está esperando. El centavo Lincoln de 1967 sin marca de ceca. Para la mayoría, es solo una moneda de un centavo, un simple cambio perdido en el fondo de un cajón o en el posavasos del coche. Pero para ti, que tienes un ojo para lo que otros pasan por alto, podría ser la entrada a una de las historias de tesoro escondido más fascinantes de la numismática moderna. ¿Cuántas veces has dejado caer el cambio en un frasco sin mirar? Cada moneda que pasa por tus manos tiene una historia, y algunas de esas historias tienen un precio de salida que ronda los $810,000. Sí, has oído bien. Hoy vamos a dejar de lado los billetes verdes y vamos a sumergirnos en el diminuto, pero increíblemente valioso, mundo del centavo de Lincoln de 1967. Prepárate, porque lo que está a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves el cambio de tu bolsillo. Déjame preguntarte algo. ¿Eres de los que gastan o de los que coleccionan?
Cuando recibes el cambio en la tienda, lo metes en el bolsillo sin pensar, o lo examinas por un segundo, buscando algo diferente. Esa diferencia, ese momento de observación, es lo que separa a la persona común de la que podría estar sentada sobre una pequeña fortuna. El centavo de 1967 es el ejemplo perfecto. Se acuñaron más de 3.000 millones de estas monedas, una cantidad astronómica que las convierte en uno de los objetos más comunes de la historia de Estados Unidos. Son tan comunes que su valor nominal parece ser todo lo que pueden ofrecer. Pero, y esto es un gran pero, en medio de esa avalancha de cobre y zinc, existen ejemplares que son fantasmas. Anomalías que la propia Casa de la Moneda creó sin querer y que ahora son perseguidas por coleccionistas de todo el mundo. Esa es la verdadera esencia del tesoro escondido, no se trata de lo que es, sino de lo que podría ser. La diferencia entre un centavo y un sueño de jubilación puede ser tan simple como un error de fábrica. Ahora, entra en modo detective numismático. Para entender por qué este centavo en particular es tan especial, tenemos que hablar de los años 60. Estados Unidos atravesaba una grave escasez de monedas. La gente las atesoraba, los coleccionistas compraban juegos de ceca, y el gobierno necesitaba poner monedas en circulación a toda costa. Para desalentar el acaparamiento y agilizar la producción, se tomaron dos decisiones clave. La primera, eliminar las marcas de ceca de todas las monedas entre 1965 y 1967. Sí, ninguna moneda de esos años llevaba la D de Denver o la S de San Francisco. Todas las monedas, vinieran de donde vinieran, eran anónimas, marcadas simplemente con la fecha. La segunda decisión fue no emitir juegos de prueba ni juegos especiales para coleccionistas durante esos años. Esto significaba que todas las monedas de 1967, en teoría, eran iguales y estaban destinadas a ser usadas en el día a día. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Sin marca de ceca no es un error, es la norma para ese año. Pero, ¿qué pasa con las monedas que sí tienen algo inusual? La mayoría de las rarezas que ves en Internet son simplemente ilusiones o daños normales. ¿Ves las letras de In God We Trust casi tocando el borde de la moneda? Eso no es un error de acuñación, es una característica de los troqueles que se usaron a mediados de los años 60. Los troqueles estaban desgastados y el diseño se había expandido con el tiempo. Es normal. Y esas listas en sitios de subastas que venden centavos de 1967 con la W en el borde por cientos de dólares no son más que una trampa para compradores inexpertos. Los verdaderos expertos lo saben, no existe un mercado de coleccionistas para esas variedades, porque no son errores en absoluto. Esa es la gran advertencia. El mercado está lleno de ruido, de vendedores que intentan aprovecharse de la esperanza. Entonces, si no son esas marcas de borde o las letras desgastadas, ¿qué hace que un centavo de 1967 pueda valer $810.000? La respuesta está en los errores de acuñación reales, en sucesos únicos que ocurren en el momento del golpe. Piensa en un centavo de 1967 acuñado sobre una moneda de 10 centavos de 1967, lo que se conoce como doble denominación. Es un error tan raro y espectacular que los pocos ejemplares que existen se han vendido por sumas de 6 cifras. Incluso hay registros de monedas de 1967 que fueron acuñadas con un tornillo magnético incrustado en la moneda, un error tan absurdo como fascinante. Son piezas únicas, que desafían la lógica y que los coleccionistas más acaudalados están dispuestos a pagar fortunas por poseer. El valor no está en la moneda en sí, sino en la historia de cómo esa moneda desafió el proceso de fabricación para existir. Cada una de estas rarezas es un eslabón perdido en la historia de la ceca de Estados Unidos. De hecho, hay reportes de monedas de 1967 con acabado o proof light, o que muestran marcas que, aunque podrían ser daños post-acuñación, mantienen a los buscadores en vilo. Ahora, el momento de la verdad. ¿Tienes un frasco de monedas en casa? Detén el vídeo. Ve a buscarlo. Si no lo haces ahora, es muy probable que nunca lo hagas. Esta es tu oportunidad. ¿Qué buscarías? No te fijes en la fecha, que ya sabes que es 1967. Busca algo realmente extraño. ¿Ves que el centavo está acuñado sobre otro metal? ¿Tiene un color diferente, un borde más grueso? Busca errores de cospel,
Como una moneda acuñada fuera de centro, el Santo Grial. Una que tenga un diseño en una cara y otro completamente diferente en la otra. En una moneda de 1967, la ausencia de marca de ceca es normal, pero la presencia de cualquier otra anomalía podría ser la señal que estás buscando. Si encuentras algo que te parezca fuera de lo común, no lo limpies, no lo frotes, no lo toques con los dedos. El más mínimo rasguño puede reducir su valor de manera drástica. Guárdalo con cuidado, en una bolsita de plástico, y consulta a un experto. No te fíes de lo que ves en eBay, busca fuentes confiables como el Red Book, o sitios especializados como VarietyErrors.com. La caza del tesoro está más viva que nunca. Los precios de las rarezas numismáticas han experimentado un aumento significativo, impulsados por una nueva generación de coleccionistas que ven en estas monedas una inversión alternativa. El potencial de una recompensa de $810.000 no es un sueño lejano, es una realidad que ha ocurrido en subastas para errores de esta época. En un mundo de activos digitales y mercados volátiles, el centavo de Lincoln de 1967 es un recordatorio de que la riqueza todavía puede estar escondida a plena vista, esperando a ser descubierta por alguien con el conocimiento y la atención al detalle que tú tienes. Las monedas de alto grado, especialmente aquellas en condiciones casi perfectas, MS66 o superiores, ya están alcanzando precios de miles de dólares en subastas. Imagina lo que podría valer una rareza única. No dejes que este sea un vídeo que solo ves y olvidas. La próxima vez que tu cajero te dé el cambio, no lo metas en el bolsillo sin mirar. Tómate un segundo. Esa moneda de 1967 que tienes en la mano podría ser el billete de lotería que siempre has estado esperando, un billete que no cuesta nada y que podrías estar gastando sin saberlo. La diferencia entre un simple centavo y una fortuna no está en el metal, sino en la historia que hay detrás, y en la capacidad de reconocerla. Este es el tipo de conocimiento que no se encuentra en los libros de texto. Es la sabiduría de los coleccionistas, la emoción del cazador de tesoros. Si te ha gustado este viaje al corazón de la numismática y no quieres perderte la próxima oportunidad de descubrir una fortuna en tu cambio, asegúrate de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. En el próximo episodio, desvelaremos los secretos del centavo de trigo de 1943, una moneda que, si es de cobre, podría hacer que el de 1967 parezca una propina. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos y el cambio a la vista. ¿Has sentido alguna vez esa punzada en el estómago al recordar ese puñado de monedas que dejaste caer en la máquina de refrescos? ¿O esa sensación de incredulidad al ver las noticias sobre alguien que encontró una fortuna en el fondo de un viejo frasco? No se trata de suerte. Es un juego de atención, un instinto que separa a los que ven simple calderilla de los que reconocen la gloria numismática. Hoy, vamos a hablar de un fantasma, un espectro de zinc y cobre que podría estar acechando en tu bolsillo derecho o en ese tarro de monedas olvidado, en el armario. Hablo del centavo Lincoln del 2007 con marca de CKD, pero no uno cualquiera. Me refiero a la variante que ha hecho temblar los cimientos del coleccionismo. Un error tan sutil y a la vez tan monstruoso que su valor en subasta podría rozar los $810.000. Ahora mismo, quiero que actúes. Quiero que dejes lo que estás haciendo, que busques la moneda más reciente que tengas en el bolsillo y la mires. Mírala bien. Vale un centavo. Este es un acto de contrición, un recordatorio de que el sistema, la maquinaria gubernamental, produce objetos perfectos por millones, destinados a perder su valor en la inflación. Pero en medio de esa perfección industrial, ocurre la magia. Ocurre el error. Y un error en el lugar correcto, en el año correcto, transforma la chatarra en leyenda. El centavo del 2007, acuñado en Denver, representa la culminación de una era. Es el canto del cisne del diseño del Memorial de Lincoln, que reinó desde 1959 hasta el 2008. Pero en ese año de producción masiva, donde se acuñaron más de 3.600 millones de ejemplares en Denver, la sombra de un error excepcional, casi mitológico, se cierne sobre el resto. La gran mayoría de los centavos del 2007 devalen exactamente su valor nominal. En estado de circulación, son solo monedas. Si encuentras uno en estado impecable, sin circular, podrías obtener quizás unos pocos dólares en el mejor de los casos, llegando hasta los $4 por una pieza de grado MS65. Para los más obsesivos con la perfección,
Una pieza calificada como MS-67 podría alcanzar los $150, un premio para la paciencia y el ojo clínico. Pero esos son los sueños menores. Esos son los hallazgos que alegran el día a un coleccionista novato. Nosotros buscamos el espectro, la rareza extrema que provoca una fiebre del oro en el mundo numismático. La verdadera confrontación, la esencia de esta historia, reside en los errores de acuñación. La Casa de la Moneda de Denver, en su producción frenética, no es infalible. Las prensas, los troqueles y los discos de metal pueden fallar de maneras espectaculares. Piensa en la moneda acuñada sobre un planché incorrecto. Imagina un centavo del 2007 que no fue estampado sobre el disco de zinc y cobre habitual, sino que fue acuñado accidentalmente sobre un planché destinado a una moneda de 10 centavos. Ese error, conocido como round planchet o metal incorrecto, es una rareza codiciada. Un centavo de memoria en un planché de 10 centavos no pesaría los 2,5 gramos habituales, sino los 2,27 gramos de una moneda de 10 centavos. Si se encuentra en condiciones excepcionales, su valor podría dispararse, aunque las guías sugieren que piezas de este tipo para la época moderna pueden alcanzar los $3.500 en condiciones de prueba, un número que podría ser un mero punto de partida para el ejemplar perfecto. Pero hay errores que hacen palidecer a ese. Hablamos de los double strikes o acuñaciones dobles, donde el troquel golpea 2 veces el mismo disco, creando imágenes duplicadas y fantasmales. Un flip-over double strike, donde la moneda gira entre golpes, crea una imagen espejada que es un verdadero espectáculo visual. Un centavo del 2007 con este error, en grado MS-64, ya ha alcanzado en subasta la cifra de $1.200. También está el die clash, donde los troqueles chocan entre sí sin el disco de por medio, transfiriendo el diseño del anverso en el reverso y viceversa. Una pieza con este error del 2007 de MS-66 llegó a los $825. Ahora, adentrémonos en la rareza que podría acercarse al sueño de los $810.000. No es una sola rareza. Es la combinación de varias. Un error del strike through, donde un objeto, suciedad o una viruta de metal se interpone entre el troquel y el disco, dejando una marca incusa. Un error de delamination o laminación, donde el revestimiento de cobre se separa del núcleo de zinc, creando ampollas o desprendimientos, como el ejemplar del 2007 que se vendió por $610 por su dramática grieta. Pero la cifra de los 810.000 no proviene de la suma de estos errores comunes, sino de la aparición de un error que aún no ha sido catalogado masivamente, una variedad de la que solo se tienen rumores y susurros en las subastas privadas. Hablamos de una posible acuñación experimental con un metal de transición, un fantasma dentro del fantasma, que une el error de metal incorrecto con la rareza de una tirada casi inexistente. Es el santo grial del centavo moderno. Piensa en la historia. En 1943, los centavos de acero se crearon para ahorrar cobre, y un puñado de ellos se acuñaron accidentalmente en cobre, alcanzando precios de hasta $200.000. En 1982, el cambio de composición creó errores de transición que han llegado a venderse por $18.800. Nuestro centavo del 2007 podría ser el heredero de esa estirpe, el guardián de un secreto de la Casa de la Moneda que aún no ha sido desvelado del todo. La expectativa, la leyenda, el rumor de su existencia en manos de un coleccionista afortunado, es lo que infla su valor a cifras tan astronómicas. Cada vez que una de estas piezas se acerca a la luz pública, el mercado numismático contiene la respiración. Actúa. La resolución de esta historia no es un final, sino una llamada a la acción. El mercado actual está caliente. Los coleccionistas, los inversores y los cazadores de tesoros están más atentos que nunca. La escasez de errores de alta calidad ha disparado los precios, creando una tormenta perfecta para que el valor de esta pieza se dispare. Los buscadores de fortuna en el cambio del día a día se han vuelto más meticulosos. Una moneda que antes pasaba desapercibida, ahora es la pieza central de una colección. Aquí es donde el miedo a perder, y la emoción de la caza, se funden en una sola cosa. Cada vez que pagas en efectivo, cada vez que recibes cambio, estás jugando a la lotería. Estás comprando un boleto que podría valer $810.000. ¿Puedes permitirte no mirar? ¿Puedes permitirte seguir tratando tus monedas como simple calderilla, cuando la próxima podría ser la que pague tu hipoteca o te compre la libertad financiera que siempre has soñado?
La urgencia es real. La ventana de oportunidad para encontrar estas joyas en circulación se está cerrando. Cada año que pasa, más de estas monedas se pierden, se derriten o se dañan irremediablemente. Cada pieza que se encuentra se retira del mercado, haciendo que las que quedan sean aún más valiosas. La próxima vez que estés a punto de dejar caer un puñado de monedas en un contenedor de donación o en la propina de un camarero, detente. Respira. Examínalas. Puede que estés a punto de cometer el error más caro de tu vida. Este es el momento de la verdad. La historia del centavo Lincoln del 2007 de Con Errores es más que una lección de numismática. Es una metáfora de la oportunidad. Es un recordatorio de que la fortuna puede esconderse en los lugares más inesperados. Así que te dejamos con esto: la próxima vez que veas de bajo la fecha, piensa en el peso, en el sonido, en el detalle. Un ojo entrenado ve lo que el resto ignora. Y ya que has llegado hasta aquí, en nuestro próximo episodio hablaremos sobre el doble troquel de 1955, la reina de los errores de acuñación y cuyo valor puede superar cualquier marca moderna. Asegúrate de estar suscrito para no perderte ni un solo detalle en la caza de la fortuna oculta. El cambio en tu bolsillo te está esperando. No lo ignores.